y va a ser muy importante que estén atentos, ¿ya? En este caso, estimados estudiantes, estimados amigos que están interesados en aprender quechua, vamos a terminar. Son 3 preguntas. ¿Dónde está detallado estas preguntas? Estamos aquí. Por un, ya, aquí. Estas son las 3 preguntas, pronombres interrogativos que vamos a conocer esta noche. El imaina se traduce al castellano como la expresión, como la interrogante ¿cómo? Imaraiku, ¿por qué? Y manachtin, ¿por qué? Y hoy voy a explicarles, ¿y por qué, profesor, este grupo no tiene sufijos, como en los casos anteriores? Porque realmente este grupito de pronombres interrogativos no coinciden, no pueden trabajarse con sufijos por una razón. Porque no da, pues, no da. Así de simple, no da. Entonces, por esa razón es que no vamos a trabajar. ¿Ya? Porque no suena, no tiene sentido cuando le aumentas un sufijo. Y aquí en las 6 hemos copiado. Por ejemplo, en el primer caso hemos hablado del imaina, que viene a traducirse al castellano como la interrogante ¿cómo? Pero, ojo, ojito importante, estimados. Cuando yo quiero aumentar el sufijo ta o el sufijo pi, el significado no varía. Imeinata siempre va a traducirse como ¿cómo? Imeinapi, ¿cómo? En muchas ocasiones en nuestra vida diaria, cuando conversamos, vamos a encontrarnos este tipo de expresiones. Imaina como, imeinata te va a decir. Ya, wakata, por ejemplo, kaita rue, haz esto. Imeinata, ¿cómo? O imeinapi, ¿cómo? Dependiendo del contexto. Por ejemplo, ¿qué pasaría para utilizar el imeinapi? Vamos a poner algunos contextos. Por ejemplo, contexto 1, ¿ya? La mamá, la mamá de Juanita, ¿ya? Le pide a su hermana que prepare la sopa. Y ella le pregunta, ¿cómo le pregunta? Y Mainata, la pregunta es sencilla, pues le está preguntando, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a cocinar? ¿Te dan cuenta? Esa sería la manera en la que se utiliza. Recuerda esto, ¿ya? Chete Yorenaki. Entonces, ese es el primer punto, ¿ya? Se plantea la pregunta, ¿y Mainata? ¿Ya? Ahí está, mire, para que entiendan, ¿ya? ¿Cómo? Y Mainata, por ejemplo, muchas veces esta pregunta podría ser de la siguiente manera, ¿ya? Y Mainata, Waikusa. Ya está. Me está preguntando cómo voy a cocinar. Esa es la simple pregunta, estimados. ¿Cómo voy a cocinar? O sea, en este caso, si se dan cuenta, no existe aquí la variación como en anteriores casos, por ejemplo. Decís, ¿imapa? ¿Para qué? No. Simplemente el imainata se traduce al castellano como la siguiente expresión. ¿Cómo? Inmediato hay cosas. ¿Cómo voy a cocinar? Nada más. Entonces, ese es el primer contexto. ¿Ya? El primer contexto. Cuando queremos cocinar, cuando queremos hacer, para indicar una acción, ¿ya? Para indicar la manera de realizar una acción. Recuerden esto. Para indicar cómo vamos a realizar la acción, cuál va a ser el proceso. Imagínate, por ejemplo, la mamá de Juanita pide a su hermana que prepare la sopa de pollo, ¿ya? Y ella le pregunta, ¿ya? ¿Qué cosa? La manera de cómo va a preparar, ¿ya? De cómo va a preparar. Es la manera de cómo va a preparar. Eso es lo que está preguntando. Y aquí nos dice otro punto, para indicar la manera de realizar una acción. Para eso sirve esto. Imagínate, ¿cómo? ¿Ya? Ahora, la segunda parte, ¿ya? La segunda parte o la segunda pregunta, por ejemplo, Imeinapi, es otra. Pero ¿cómo voy a utilizar aquí? ¿En qué situaciones voy a utilizar? ¿No es cierto? ¿Ya? Por ejemplo,
digo lo siguiente, ¿ya? A ver, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, Juan Carlos se fue de viaje a Lima, ¿ya? Pero, recuerda esto, pero su carro se quedó varado por culpa de un derrumbe. Ahora, la pregunta es sencilla, ¿ya? Y sus amigos le preguntaron. ¿Y qué le preguntaron? Sencillamente de la siguiente manera. Y Beinapi, ¿cómo no llegaste, por ejemplo? Y Napi, Mana, Chaya, Muran, Ki, Chu. ¿Ya? Y me desmanché Moranguichu. Es la pregunta. ¿Ya? Como quien le diría lo siguiente. ¿Cómo así que no llegaste? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, estamos viendo preguntas de ese tipo. Por ejemplo, aquí se utiliza el cómo. Entonces, este cómo no siempre vamos a encontrar en el castellano. Digo, este cómo podemos utilizar el IMAINAPI, pero si te das cuenta, no va a variar de traducción. Siempre va a traducirse como la pregunta interrogativa, ¿cómo? ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, esa es la idea, estimados amigos. IMAINAPI, ¿cómo? Y me de ¿cómo ha muerto? ¿Ya? Más que todo, ¿en qué situación? Por ejemplo, este IMAINAPI nos indicaría, voy a poner aquí abajito ya, para que entendamos un poquito más. ¿Ya? Nos indicaría en qué situación no se realizó o realizó la acción. Eso debemos entender. La acción. Debes entender eso. Nos indica en qué situación no se realizó o se realizó la acción. ¿Cuál ha sido la situación? Y me da pimanche morangue, dices, ¿eh? ¿Cómo así no llegaste? ¿Ya? Entonces, para esas situaciones sirve, estimados amigos, este Imainabi, ¿ya? A más de eso, no vamos a encontrar más maneras de utilizar esta expresión. Ya no vamos a utilizar, no vamos a encontrar. Son expresiones un poco escasas en el quechua, pero esta preguntita sí es bastante usual. El segundo es muy escaso. Imeinapi no va a ser tan usual, pero el primero sí es. Imeinata, cuando te piden yo. Yo, por ejemplo, yo te pido y te digo, por ejemplo, tú te llamas Amanda. Yo, Amanda. Oye, Amanda. ¿Ya? Yo, Amanda. Chuk, diría, Wawaikir, Chukchanta, Sim Ay, y Matkamche. Esto en castellano dice, oye, Amanda, trenza el cabello de tu hija. ¿Ya? Entonces, mira, fíjate esto, ya tienes esta idea. Oye, Amanda, trenza el cabello de tu hija. Pero ahora aquí me va a decir el cómo. ¿Cómo quieres que trence? Ahí recién viene pues, la pregunta. Y Meinata, mira, ya. Y Meinata, ¿cómo? ¿No es cierto? ¿Te das cuenta, estimado? Entonces, por eso es importante que nosotros podamos entender que este Imainata, sirve para preguntar la manera de cómo va a realizarse una acción. ¿Cómo vamos a realizar una acción? ¿De qué manera? ¿No es cierto? ¿Ya? Y entonces, para eso sirve, pues. Por ejemplo, ¿qué pasa si un día te preguntan y te dicen, estamos en el cementerio, ¿ya? Y te plantean la pregunta, ¿Imainata Wañushar? ¿Ya? Una pregunta bien seca es esto, ¿ya? Bien seca. ¿Por qué es bien seca? ¿Ya? Imainata Wañushar, que vendría a ser ¿cómo murió? ¿Ya? ¿Cómo murió? Esa es la pregunta, ¿ya?
Entonces, mira, fíjense, vayan pensando en esta preguntita, estimados amigos. Un ratito voy a darle medicina aquí un ratito, solo 3 minutos, por favor.
Ya, Chachín, no se escucha. Ya, muy bien, ya regresé. Estaba ahí dando medicina. Ay, ya muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. Mira, fíjense, estamos aquí. Entonces, mira, estamos en el cementerio. Es un contexto muy interesante. ¿Eh? Aquí, mira, ahora izquierda. Estamos en el cementerio. Y yo hago la pregunta, Imenata Wañusqa, ¿cómo murió? En algunos casos, esta preguntita sería más interesante, por ejemplo, cuando yo digo, Imenata Wañu Rusqa, ¿cómo se murió? Suena más sentimental, ¿eh? Pero si se das cuenta, si se dan cuenta, estimados, aquí estamos utilizando el imaina más el ta. Ahora qué, ta y Profesor, ta. una preguntita. ¿Qué se dice cementerio en quechua? Ah, cementerio. Ay, Campus. Camposanto, no, Camposanto es castellano, pues. ¿Cómo podemos decir cementerio en quechua? Hoy nunca me habían preguntado eso. Es la primera vez que me preguntan. ¿Cómo se dice cementerio en quechua? Ay, mina, cama cementerio. Ayapampana, ¿ya? Podría ser, ¿eh? Ayapampana. Por ejemplo, dependiendo, Pampa, Jata. ¿Ya? Y recuerda también que muchas veces el cementerio, pues en algunos lugares no era, pues no existía en el tiempo de los cinco, tal vez un cementerio en un lugar fijo. Ya, por ejemplo, yo veía todavía aquí por Cusco en algunos lugares, entraban detrás de su casa, al lado de su casa. Pero también vemos, por ejemplo, por Pisa, por algunos lugares hay cementerios, es decir, en las laderas como cuevas, ¿eh? Entonces pueden decir, Aya Ampana, ¿ya? Aya porque es muerto. Ampana es enterrar, lugar para enterrar. Y con eso les digo muchas veces, una palabrita en quechua va a tener que referirse a la acción que se realiza. Por ejemplo, yo digo, Hampinawasi, lugar donde se cura. Como Hatunawasi, ¿ya? Hay palabras en el quechua que tienen ese sentido, ¿ya? No siempre todo el quechua vamos a encontrar, pues ya así como nombres, como digamos cementerio, sino siempre van a ir referidos a las actividades que se realizan en ese lugar, ¿ya? Entonces puede ser Ayapampana Pampa, Ayapampana Wasi, algo así, ¿ya? Entonces esto sería, pues, ¿entendido? Entonces, para eso, estimados amigos, sirve el imaina, ¿ya? ¿Cómo? ¿Ya? Y si vos quieres completarlo mucho mejor y que tu quechua suene más exquisito, es imeinata, ¿no es cierto? Imeinata, mijos, imeinata, machas, imeinata, puños. ¿Cómo voy a dormir? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Ese es el caso del imaina. Y aquí también decidí el caso del imaina, imainapi, ¿ya? Aparte de eso, estimados, por ejemplo, no puede funcionar imainapaj. No tiene traducción. ¿Para cómo? Como para nada. Por ejemplo, imainawan. ¿Con cómo? Tampoco. Imai, o sea, no funciona con los sufijos. Por eso se utiliza solo estos sufijos que les he dado. ¿Ya? Preguntas, dudas hasta esa primera parte, estimados. Tapuku y cancho manachu con el imaina. Tapuku y cancho tapuku michis. Pregunten, si tienen dudas, pregunten. Pregunten. Ayawasi. Yasmín, vamos, Yasmín, te Sí, escucho. Chachín. La pregunta dice, ¿no? Imaina o imainata. El verbo usted le pone el sufijo esca, pañusca, guaycusca. Ese esca es solo con el imainata o por qué está yendo ahí. Es un ejemplo nomás. Por ejemplo, puedo decirte, ¿cuál es su nombre? Juan Carlos Tiguita. Ya. Por ejemplo, Vanessa, yo te digo, imainata mi junki. Puedo poner aquí, ¿ya? Vanessa, imainata mi junki. Esto va a depender a quién va orientado la pregunta. Vanessa, ¿cómo comes? ¿No es cierto? Por ejemplo, digo, Julio
Imaynata, ya, fíjate esto. Imaynata takinja. Va a depender mucho de la conjugación verbal que utilicemos. Si nosotros queremos utilizar en primera, segunda, tercera persona plural singular, o si queremos utilizar en el pasado, presente, futuro. Por ejemplo, yo podría decir Julio, ¿ya? En un tiempo más pasado, yo, Julio, ¿ya? Imaynata taki aranki. ¿Qué te estoy diciendo? Julio, ¿cómo cantaste? ¿No es cierto? Julio, ¿cómo cantaste? Esa sería la manera también de preguntar. Imaynata taki aranki. Por ejemplo, podría decir, Hankuna, ustedes, ¿ya? Hankuna, Imaynata taki aranki chis. ¿Cómo cantaron? ¿Ustedes cómo han cantado? Podría ser en un tiempo pasado. Pero aquí va a depender mucho de cómo yo utilizo, qué tipo de conjugación, en qué tiempo, en qué modo verbal lo estoy utilizando la conjugación. ¿Ya? ¿Me entiende? He respondido a tu pregunta, ¿verdad? Ya, muy bien. Muy bien. Entonces, podemos hablar de varios tiempos, pero el imata siempre se va a mantener en el tiempo, en el modo, se va a mantener siempre. Lo mismo. ¿Ya? Entonces, eso es, estimados amigos. Aquí tenemos más ejemplos. Ya vamos a poner más ejemplos. Ya, a ver. Muy bien. Vamos a tener una tarea aquí. Ya. ¿Cómo se dice Iminata Mikunki en castellano? Que ya te juntas lleguen muy escanguna. Ustedes van a completar eso. ¿Ya? Iminata Takinja. ¿Ya? A ver, averigüen, ¿eh? Averigüen cómo pueden hacer esto. ¿Ya? Averigüen. Muy bien, con eso terminamos el Imainata. Ahora tenemos otro elemento, otro pronombre interrogativo muy interesante, ¿ya? Por ejemplo, el imanachtin, ¿por qué? ¿Ya? Imaraiku, ¿por qué? Hay dos cosas muy interesantes aquí que tienen que entender. El uso, por ejemplo, el imanachtin, en la mayoría, ¿ya? En la mayoría de los casos, se utiliza se utiliza para preguntar, ¿ya? Solo para preguntar. Entienda eso, ¿ya? En la mayoría de los casos, o en todos los casos podríamos decir, ¿eh? Para preguntar. Entonces, si yo ya entiendo que esto se utiliza para preguntar, entonces ya pues. Ahora, el imaraiku muchas veces, ¿ya? Se utiliza, no es en la mayoría, sino muchas veces se utiliza para dar respuestas. Pero no siempre, ¿eh? Pero no siempre, ¿ya? No siempre se va a utilizar maraicos. Por ejemplo, diría, pues, imanachtin tusuranki. Tusurani maraicuchus, podrías decir, imaraicuchus, porque me han obligado. Tusunete monaranco, imaraicuchus podrías. Pero muchas veces no se habla así, pues en el quechua original, en las zonas altoandinas se va a hablar de imaraicuchus, ¿ya? Ahorita vamos a plantear algunas preguntas, ¿ya? Ahora dice, por ejemplo, ñoja wagachkani. Y ahora recién viene imanachti, ¿ya? Imanachti. ¿Por qué? ¿No es cierto? ¿Te diste cuenta? Esto es para preguntar el porqué de las cosas. Imanachti, ¿ya? Ñoja wagachkani, imanachti. Y aquí la respuesta. Warmiraiku, migunaraiku, ¿ya? Por ejemplo, o en el quechua cusqueño que hablan y dicen así, noca, ¿ya? Taki, shani, ¿ya? Y y la otra persona me pregunta y me dice, ¿Imanachtin? ¿Ya? Fíjate esto. Esta sería la pregunta que me plantea. Nokatak shani, ¿Imanachtin? Y ahí puedo yo responder, ¿ya? ¿Qué puedo responder? Si yo deseo con Imaraiku,
¿ya? Es un poco complicado utilizar el imaraiku en respuestas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya, vamos a ordenar esta conversación muy bien, ¿ya? Ah, ya, Ana, le dice, no hatakshan, ya, fíjense esto. Y Juan le responde de la siguiente manera. Y Manachtin, Ana le va a responder de la siguiente manera, ¿ya? Tan Reiko, ¿ya? Tan Reiko, tan Reiko. Entonces, mira, fíjense, tendríamos que utilizar esto de esta manera. Tenemos una conversación, ¿eh? Mira, hemos hecho una conversación con tres, aquí nada más, ahorita voy a unirlo para que entiendan bien esto, por favor, un ratito. Aquí está nuestra conversación. A Ana le pregunta y le dice, no hatakishane. Y Juan le responde, Imaraiko. Y aquí le pone, Hanraiko. Y de aquí, pues, estimados amigos, surge esta palabrita, Raiku. Esta palabrita, Raiku, lo hemos puesto aquí. Mira, fíjate aquí. Esto. Y dice lo siguiente, mira. ¿Ya? Se traduce al castellano como por. ¿Qué tipo de palabra es la expresión o la palabra por? ¿Qué me pueden decir? A ver, ¿qué tipo de palabra es? Preposición, doctor, en castellano. Preposición, ¿no es cierto? Entonces, ¿podemos utilizar? Claro. Entonces, mira, fíjense, esta preposición, ya vamos a poner como la preposición por. Por. Entonces, cuando tú realizas una acción por alguien, puedes utilizar esto. Y aquí te pongo algunos ejemplos muy importantes. Primero, ¿ya? Ponemos aquí. Mi juna o mi cuna es comida. Y cuando yo utilizo mi juna raiku, he aumentado el raiku. Aquí está. Y mi expresión cambia. Ahora va a ser por comida. Warmi, mujer. Y si yo digo warmi raiku, también por mujer. Fíjate, es una preposición que estamos utilizando, ¿eh? Hari raiku. Otra vez. Hari raiku. Por varón. Puedo seguir planteando más ejemplos. Entonces, mira, el famoso este raiku viene a ser una preposición, ¿ya? Que vamos a utilizar. Hari raiku, warmi raiku, ¿ya? Ahora, aquí ponemos Ana no takishane y manachtin han raiku. ¿Puedo seguir creando conversaciones de ese tipo? Por ejemplo, aquí. Y una conversación Ana y Juan, ¿ya? Ana le dice, ñuja o noja, ¿ya? Por ejemplo, ñuja, Lima, con mayúscula Lima, ¿eh? Lima, llaqtata, ch'usani. Ñuja Lima, llaqtata, ch'usani. Yo viajo a la ciudad de Lima. Y Juan le responde, Imaraico, ¿ya? Y podría preguntar, Ana responder y decir, Llankana Raico, por trabajo, ¿ya? O Llankana y Raico, por trabajar. Entonces, podemos utilizar de esa manera, ¿ya? Y si te das cuenta, muchas veces no se utiliza el imaraico, que estamos diciendo que sí puede utilizarse para dar respuestas, pero no siempre. Yankanaraiko. ¿Te das cuenta? Entonces, en esas situaciones se utiliza pues la preposición raico con ese objetivo, ¿ya? Entonces, el imanastin es para eso, para preguntar por qué está haciendo una acción, ¿ya? ¿Ya? El porqué de una acción. Ya está. Para preguntar el porqué de una acción. Ese es nuestro objetivo.
Ahora, muchas veces van a escuchar, ¿ya? Van a escuchar estas expresiones, el imaraiku como pregunta. Imaraiku manajamoranguichu, por ejemplo, ¿ya? Hay veces mi mamá también me pregunta y me decía, Imaraiku manajamoranguichu, ¿por qué no has venido? ¿Ya? Suele utilizarse, ¿ya? Por ejemplo, yo te pondría plantearítico. Rolich, Imaraiku mana hamoranguichu. Esa es la pregunta. ¿Por qué no viniste? ¿Ya? Y ahora yo ya doy una respuesta, pues, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, mira, fíjense, atentos a esto, vamos a dar una respuesta. Si aquí me ha dicho, Rolich, Imaraiku mahamoranguichu, ¿ya? Puedo decir, Imaraykuchus, ¿ya? Mamay niwashan raiku, ¿ya? Niwashan raiku. Ah, una cosita aquí. El raiku siempre va a estar muchas veces separado, separadito tenemos que utilizar, ¿ya? El raiku, porque es una preposición y tiene que estar separadito, por favor, ¿ya? Entonces, ponemos, mira, decimos, mira, Rolich Imarayku mana hamaranguichu. Imarayku mamay niwashan raiku, porque mi mamá me dijo. Por eso no vine. Entonces, se puede utilizar, pero va a ser un poco difícil porque en el uso común tampoco se utiliza de manera frecuente esta expresión, ¿ya? No se utiliza entonces, pero podemos poner un ejemplo. Pero en la mayoría de los casos, les digo, van a encontrarse con preguntas. Como dice, ¿se dan cuenta? Entonces, estimados, tenemos estas preguntas, ¿ya? ¿Por qué no la abarcamos mucho esto? Porque un poco, como les digo, un poco complicadito va a ser para que entiendan, un poquito más avance en el quechua y más adelante se va a utilizar estas preguntas con más frecuencia, ¿ya? Entonces, estimados amigos, si hemos avanzado aquí, ¿sí? Ya, Chachi, o sea que me entiendo yo que el Imaraiku, el Imaraiku es ya, se emplean las respuestas, o sea, prácticamente lo estoy entendiendo ahorita que el Imaraiku en preguntas está mal empleado, su costumbre simplemente se está dando, y está mal empleado porque solamente debe ser en la respuesta que equivale a por o porque también, porque me gusta, porque también se puede. Así, o sea, estoy entendiendo que el Imaraiku en pregunta está mal empleado, o sea, se está dando por costumbre. Y el Imaraiku equivale a por, o también, y ahí también está por qué, ¿no? Pero y también equivale a por qué de respuesta, de causa, ¿no? Porque me Claro. gusta, porque, bueno, porque lo siento, algo así, pues, ¿no? Porque estamos acostumbrados, así, el por qué. Imaraiku es más de respuesta y en pregunta está mal empleado, ¿cierto? Y equivale también a por qué sería la pregunta. ¿A por Ya, qué de causa? ¿Ya? ya, mira, en este caso, el Imaraiku, normalmente, según la regla, se utiliza para dar respuestas, ¿ya? Pero, ojo, no siempre. En algunas preguntas no va a coincidir, ¿ya? No va a darle sentido a una expresión, ¿ya? En algunas respuestas, recuerda esto, no va a dar sentido, ¿ya? No, como dice, no cabe pues en algunas respuestas, ¿ya? Como en este caso, por ejemplo, como aquí, como decimos, el imaraico se tendría que utilizar como respuesta, pero si me preguntan, ñoja limayatata chusane, imarachtin, aquí muchas veces, en vez de imaraico, lo pones de frente raico, llancanay, raico, ¿ya? Pero hay personas que van a utilizar esto y te van a decir, mira, o simplemente te van a decir, ya que chureicos, que pegues. Podría decirte a otra persona y decirte, Imaray, ¿ya? Imaray kuchus, ¿ya? Llancanaireik. ¿Se dan cuenta? Puede utilizarse, pero recuerda, en el habla diario no vas a encontrar siempre a todas las personas que utilizan esto, ¿ya? ¿Cuál sería la manera de frente
la manera más, la manera de responder de manera simple, abreviando, sería Llank'anay Rayku, ¿ya? Pero también en preguntas como esta, por ejemplo, Rolicha, Imaraiku, Mana, Hamburanguicho. Y también podría decirte que si tú preguntas con el Imaraiku, que también está, es una manera de preguntar y también de dar respuestas, podrías responder también con Imaraiku. Si te das cuenta, mira, le hemos aumentado el chus, un sufijo, Imaraikuchus, y siempre van a tener que funcionar con el sufijo. Pero no, ¿quién va a mover? Ya, entonces podemos utilizar así, Imaraikuchus, ya, podemos utilizar. ¿Ya? Si tú vas a poner aquí Imaraiku, si solo va de esta manera, Imaraiku, no vamos a llegar a entender si estamos dando la respuesta. Entonces, para la respuesta, obligatoriamente podemos utilizar la choose o muchos casos utilizamos la S. Imaraikus tampoco funciona. Entonces, solo podríamos utilizar Imaraiku choose nishuta monani. ¿Ya? Eso es para respuestas. ¿Ya? Entonces, podemos emplear este tipo de respuestas, pero va a tener mucho que ver con el habla, con las personas con quien te comunicas. Pero como les dije, en la mayoría de los quechua hablantes, por ejemplo, en mi zona, en mi barrio, que voy hablando tanto tiempo, no suelen utilizar el Imaraicuchus de manera constante. Más son directos y dicen, Yanganaireiku, Hanraiku, o sea, de esa manera van a utilizar. Ya no van a utilizar de manera frecuente. ¿Ya? Porque sería interesante, como en el castellano, te pregunto, ¿por qué no has venido? Porque estaba mal. Por ejemplo, si tú me preguntas y me dirías, o yo te digo, Imanachtin, Mana, Jamu, Ran, Kichu. Ya, mira. La pregunta que te planteo a veces. Imanachtin, Mana, Jamu, Ran, Kichu. Es la pregunta. Y en castellano, esto se dice de la siguiente manera. Ya, Imanachtin, Mana, Jamu, Ran, Kichu. ¿Por qué no viniste? ¿Ya? ¿Por qué no viniste? Imanachtin, Mana, Jamu, Ran, Kichu. Ahora, muchas veces no te va a decir Imaraicuchus unqusqa, ¿ya? Unqusqa kasharani, ¿ya? Sino, muchas veces la respuesta va a ser de frente. Unqusqa kasharani. ¿Por qué no viniste? Unqusqa kasharani. O sea, la forma gramatical vendría a ser Imaraicuchus unqusqa kasharani. Y la forma simple que podemos decir es unqusqa kasharani o kachkarani. ¿Ya? Se puede utilizar. ¿Ya? Entonces, ahora, la diferencia entre lo que dice la gramática y lo que se habla es esta, pues. Según la gramática, yo tengo que escribir, son ocasionales. Y si yo quiero abreviar y ser más directo, digo, se puede utilizar de esa manera. ¿Ya? Entonces. Ya, chachi, pero arriba, en Maricuchus, mamay, igual que en Raiku, ha repetido nuevamente Raiku, o sea, eso es lo que me está confundiendo ahorita. Así es la regla, con Imaraiku, la regla es Imaraicuchus, mamay, Nuwaku, Raiku, y abajo, mira cómo lo ha respondido Imaraicuchus, Unkuska, Kashani, Raiku sería también, según la regla. ¿Cómo es? Ya, mira, si yo lo saco el Raiku de aquí, Imaraicuchus, mamay, Niwaskan. Porque mi mamá me dijo, es que mira, ¿sabes cuál es el tema del quechua? ¿Ya? Tienes que entender dos cosas en el quechua. Primero, el quechua no es 100% literal. No es 100% literal. Segundo punto, el quechua es muy contextual. Tercer punto, el quechua, ¿ya? Es, como te digo,
suele utilizar enfatizadores, ¿ya? ¿Y cuál es la función de los enfatizadores? ¿Ya? Que solo le dan sentido, pues, solo le dan sentido y musicalidad al quechua, ¿ya? Entonces, hay palabras, como en este caso, el niwas hanraiko, porque mi mamá me dijo, ¿ya? Aquí está, niwas hanraiko. Aquí te voy a decir algo. No en todos los casos va a funcionar el raiko, ¿ya? ¿Cuándo va a funcionar el raiko? ¿Cuándo? ¿En qué situación? ¿Cómo va a funcionar el raiko? Es el tema. Entonces, cuando nosotros, ¿ya? Realizamos una acción, ¿ya? Como aquí, a ver, un rato, aquí está. Preposición raiko. Un ratito, aquí está, ¿qué será? Crafting. No, aquí está. Raiko, ¿ya? Cuando se realiza una acción, ¿ya? Aquí. Cuando se realiza una acción, ¿ya? Por, escuche eso, exigencia de alguien, ¿ya? O algo, ¿ya? O por otra situación, o por, ya, con esto nomás, mira, terminamos, ¿ya? Dos cosas muy importantes. ¿Cuándo utiliza el reiku? Cuando tú realizas una acción, cuando te exige alguien, ¿ya? O simplemente cuando quieres algo, ¿ya? O cuando deseas algo, nada más, ¿ya? Solo en esos casos. Son para deseos, cuando te exige alguien, ¿ya? Pero cuando son situaciones como esto, por ejemplo, ya. Por ejemplo, mira, les digo, mi hijo Raico, estás realizando una acción por alguien o por algo, ¿no es cierto? Por mujer, por varón, estoy realizando una acción por alguien, ¿ya? Pero aquí, ¿ya? Imanati manahamoranguicho, ¿por qué no viniste? ¿Ya? Imaraikuchus oncosta kasharani, ¿ya? Porque estaba enfermo. En ese caso, tú no estás realizando una acción por alguien o por algo, sino que estás en una situación. Y cuando estamos en una situación, no va a ser necesario que utilices reiku, a no ser que cambies la conjugación del verbo. Pero aquí, cuando tú te encuentras en una situación, no es necesario que utilices el reiku, ¿ya? ¿Me dejo entender? Entonces, el reiku solo se va a utilizar por esas dos situaciones. Porque alguien me exige, como aquí, por ejemplo, Imaraikuchus mamay niwaskan reiku. ¿Por qué? Porque alguien, ¿esto qué significa? Al castellano se traduce como, porque, ¿ya? Mi madre me dijo. En este caso, estás utilizando algo que alguien te está exigiendo para que tú hagas o para que tú realices una acción. Porque mi madre me dijo, ¿no es cierto? Por eso sí estoy utilizando el rey, ¿ya? Por ejemplo, Imaraikuchus Nishotamonakone, ¿ya? En este caso, va a tener que ver mucho el verbo con el que tú estás, que tú estás utilizando. Imaraikuchus Nishotamonakone, porque quiero mucho, ¿ya? Pero no me está indicando directamente qué cosa, una persona por quien estoy realizando una acción, ¿ya? Pero en este caso, abajo sí, pues, cuando tú realizas una acción, ¿ya? O armiraigo, hariraigo, podemos utilizar así,
¿ya? En realidad sí es el quechua, pues muchas veces citos, en algunos casos, por ejemplo, como ayer o anteayer le explicaba, en algunos casos una palabra que podemos entender como una preposición pierde su significado en una expresión. ¿Por qué? Porque pasa a ser enfatizador, ¿ya? Suele pasar ese tipo de casos, ¿ya? Y por eso, para entender el quechua, hay que ir mucho, mucho, mucho con esto, con el contexto en el que se está hablando, siempre va a ser importante. Y si nosotros queremos, como vuestro compañero tal vez, o como estudiosos queremos llevarlo todo a lo literal, no vamos a encontrar. Por ejemplo, ¿qué cosas no podemos encontrar? Yo les digo, ya, a ver, vamos a buscar una palabra que tenga significado o traducción al castellano. Hay infinidad de palabras, pero no vamos a encontrar su traducción al castellano. Pero ¿cómo funciona? Solo funciona de acuerdo al contexto, de acuerdo a la oración, de acuerdo al enunciado. Ahí sí tienen sentido, ¿ya? Pero por lo pronto, como estamos en inicio básico todavía, tengan en cuenta eso. El raiku es por, ¿no es cierto? Hongos rei raiku, por decir, ¿ya? Y manate manajamaran kicho, ¿por qué no viniste? ¿Ya? Hongos kakasharani. Suele utilizarse eso. Hongos kakasharani o kachkarani. Pueden utilizar eso. O simplemente imaraykuchus hongos kakasharani. ¿Cuándo voy a utilizar el imaraykuchus? Cuando quiero dar un poco más de explicación, ¿ya? Como dice, ¿por qué no has venido? Es que, mira, porque estaba enfermo. Es un poco más de explicación. Eso ya te está indicando que tú tienes que explicar un poco más tu situación. Pero si tú quieres responder de manera cerrada, simplemente respondes y dices, hongos kakasharani. Y ya no estás dando mucha explicación. ¿Ya? Entonces, podemos responder de dos maneras. ¿Ya? El raiku, estimado, vamos a tener que utilizar más preguntas o más ejercicios, ¿ya? Para entenderlo. En la siguiente clase vamos a trabajar un poquito más el raiku desde un punto de vista más profundo y ya, pues, hay que analizar bien. Porque el quechua así, te quedas en una palabra y te vas analizando más tiempo y recién a veces se entiende. ¿Ya? Entendido esa parte, entonces, chicos, esto hay que tener en cuenta también. El quechua es muy contextual, mucha musicalidad con los enfatizadores, no es 100% literal, ¿ya? Esa es una de las desventajas del quechua, pues hasta estos momentos, porque eh, muchos han querido traducir, pues está literalmente. Por ejemplo, hay palabras que en el castellano existe, pero en el quechua no existe. Y es un punto, pues, donde decimos, pero ¿cómo voy a traducir una palabra si no encuentro en quechua a esa palabra? ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. ¿Entendido? Ya, eso vamos a ir avanzando a la siguiente clase, este tema, o vamos a profundizar, pero no se preocupe. ¿Ya? Ahora, esto ya hemos avanzado, ¿ya? Aquí también, por ejemplo, hemos avanzado. Mira, fíjense aquí, mira. Rolich imanachtin humpinki. Por ejemplo, aquí. Rolich imaraiku wajachkanki. ¿Por qué estás llorando? Y aquí dice, ñujaja warmiraiku wajachkani. Nojaja warmiraiku wakashani. Podría ser en quechua cusqueño y en quechua sureño. Ñujaja warmiraiku wajachkani. Por ejemplo, Rolicha imanachtinmi. ¿Ya? Imanachtinmi. ¿Ya? Huacachcanqui. ¿Por qué estás llorando? En este caso, el Imanachtin ya viene a ser parte de la oración. Lo dice Imanachtin Huacachcanqui. ¿Ya? Y me dice, Ñujaja warmiraikun Huacachcani. Ñujaja warmiraikun Huacachani. ¿Ya? Mira, dos maneras de preguntar. Aquí estoy utilizando Imaraiku, ¿ya? Y aquí estoy utilizando Imanachtin. ¿Ya? Entonces, las dos, muchas veces el Imaraiku y el Imanachtin pueden funcionar como preguntas. Roliche Manachtin Imaraiku Wajachanki, Roliche Manachtin Wajachanki. ¿Ya? Y ahora, por ejemplo, me preguntan, Roliche Imanachtin mi Humpinki. Y de me preguntaba, ¿eh? En ese caso, profesor, solo, mira,
Tengo varias respuestas. Llankasrey, reiko, porque estoy trabajando o porque trabajo. Pugliasrey, reiko, porque juego. ¿Ya? Puede ser Pawasrey, reiko, porque corro. Takisrey, reiko, porque canto. Tosusrey, reiko, porque, ¿ya? Porque bailo. Y aquí dice, ñuja, ancha, coñi, carti, humpini. Es una respuesta más amplia. Entonces, mira, aquí hemos utilizado una palabrita, karting, ¿ya? Entonces, este karting, y aquí lo hemos traducido, el karting se traduce al castellano como porque es, ¿ya? Fíjate, porque es. A veces se traduce al castellano como la función condicional, si es o cuando esté, ¿ya? Tenemos esas posibilidades. Entonces, por ejemplo, warmi karting, si es mujer, ¿ya? Por ejemplo, puede ser, ¿sí? Si es mujer, ¿ya? Por ejemplo, algo karting, si es perro, ¿ya? O también podríamos poner, por ejemplo, algo karting, ¿ya? Algo karting, que vendría a ser cuando, ¿ya? Haya perro, ¿ya? Cuando esté o cuando haya de que una persona esté presente, podemos utilizar. Hatun karting, cuando sea grande. O simplemente sería si es grande, una condicional. Si es grande, ¿ya? Por ejemplo, Kuyei karting, cuando esté triste. Entonces, podemos utilizar el karting aquí. Ya te expliqué por qué. Por ñoga ancha oni karting compeni. Estoy diciendo, yo sudo, ¿ya? Escucha bien esto. Porque, ¿ya? Es muy cálido o caliente, ¿ya? O cálido el lugar. Cálido sería, ¿ya? Porque es muy cálido. Yo sudo porque es muy cálido. Ya está. Entonces, mira, fíjate, el karting viene a hacer esto, porque es, porque está, porque hay, o cuando haya, si es, esa es la traducción, ¿ya? Entonces, una condicional que utilizamos, por ejemplo, "Wan karting hamosaj". En ese caso, estaríamos diciendo, si hay mujer, vengo. Algo karting, más casa. Si es perro, busco. O sea, condicional se utiliza aquí. ¿Ya? Eso es el karting. No les voy a introducir mucho este tema porque más adelante llega en la segunda parte de nuestras clases, llega todo lo que son las condicionales, las preposiciones, las conjunciones, conectores, todo en la segunda parte, ¿ya? Porque esto es para avanzar de ello. Solo estoy dando qué significa el karting. Significa porque es, o se traduce porque es, si es, o cuando es, o cuando haya, ¿ya? Eso se traduce, ¿ya? Y aquí hemos visto dos cosas muy interesantes. Kuyay y Kuyay, ¿ya? Ahora, aquí van a entender lo siguiente. Kuyay, ¿ya? Es una forma laringalizada del quechua sureño. Kuyay normalmente se utiliza en el Cusco como triste. Kuyay kashani, estoy triste, ¿ya? No es llaquisca es preocupado. Kuyay es triste en Cusco. Y Kuyay, ¿ya? Podría ser triste también si se utiliza la forma simple del quechua sureño en Ayacucho, por ejemplo. Ahora, esta palabra es una palabra polisémica. Cuyay, por ejemplo, en Cusco decimos cuyacuy, cuyacuyquín, te quiero o te amo más que todo, ¿eh? Te amo. Y en quechua changa decimos cuyacuyquín, te amo. Entonces son términos polisémicos que se consideran dentro del quechua, ¿ya? Ese K junto con la H es un fonema consonántico variable, trivalente, en este caso aspirada, que se considera ahora en el quechua del Minedu como laringalizada. Y el cuyay es una forma simple, ¿ya? Entonces, con eso, estimados, pasamos a nuestro libro, ¿ya?
Pasamos a nuestro libro. Y aquí voy a entender, más adelante les explico esto, ¿ya? Pasamos a nuestro libro. En el libro estamos en la página, ya, antes de eso quiero recordarles lo siguiente. Los pronombres personales que hemos nosotros utilizado son importantes. ¿Por qué? Porque nos permiten solicitar información precisa y específica. Si nosotros no utilizaríamos los pronombres interrogativos, nuestras conversaciones serían muy generales. Por eso es que en todas las clases hemos hecho lo siguiente, hemos utilizado con un tal sufijo para qué sirve, cómo sirve. Por eso es importante, porque nos va a solicitar información precisa y específica. ¿Ya? Entonces, además nos dice, en quechua suelen usarse con muchos sufijos para modificar el significado, ¿no es cierto? Hemos utilizado con varios sufijos. Ahora, lo que debemos entender aquí, estimados amigos, lo siguiente. Después de este tema, entramos a los sufijos posesivos. Idea muy general. Posesión o pertenencia de algo. Eso debes entender. Cuando hablas de sufijos posesivos, estás hablando de esto, de algo que te pertenece, ¿ya? Que algo es tuyo, mío, es de nosotros, ¿ya? Y nos permite señalar a quién pertenece un objeto, una persona o un concepto. Mira, fijémonos. La I, ¿ya? Fíjense, ¿ya? Aquí está. La I es para la primera persona. Para el mí, utilizamos la I. Y muchas veces vas a utilizar esto y vas a encontrarte en el quechua esto. Y dices, por ejemplo, la mi, para decir mi vaca, mi perro, mi casa, mi carro, siempre utilizas, ¿qué cosa? La mi, la y. Por ejemplo, wasi, chagray, aljuy, huacay, todo es con i. Para la segunda persona utilizamos para decir tu casa, tu perro, tu chancho, ¿ya? Utilizamos el iki, wasiki, chagreiki, ¿ya? Carruiki. Y para la tercera persona utilizamos, para el su, utilizamos la N. Wasin, Chagran, Malkin, ¿ya? Ahora, después de eso pasamos a desarrollar cada uno de ellos. Por ejemplo, dice, estos sufijos nos permiten expresar de forma clara la pertenencia y se puede añadir sustantivos, ¿no? Todo eso. Pero lo más importante aquí es, mira, fíjense, muchas veces nosotros hablamos de mamá y taitai. Por ejemplo, taitai. Taitai, la palabra raíz sería taita nomás. La y, como la que utilizamos, es el posesivo. Entonces, mira, como de antes les explicaba, muchas veces en el uso común, las personas ahora decimos taitai hamushan, o pita jajairuna de taitai, o taitai, dices, ¿eh? Taitai, papá. Y en este caso, muchas veces, como les decía, el taitai, le dices, se convierte en un enfatizador de la y, de acuerdo al contexto. Por eso es importante un poquito más tener oído en el quechua. Pero antes de tener oído, encontramos esto. La primera persona, la Y. Y en todos los casos utilizamos Waiji, Ususi, Warmai, Taitai, Ñañay, Atun Mamay, Mamachay, Mamay, Atun Taitai, Churi. Tengo que seguir buscando, señalando, ¿no es cierto? Ahora, aquí hay algo importante, mira, con asterisco puse. Cuando una palabra termina en consonante, estimados, se tiene que anteponer al sufijo principal posesivo el infijo ni, como en este caso. ¿Qué voy a poner? Mira, palabras o términos que son acuñados en la actualidad o ya son de uso en la actualidad. Laptop, celular, internet y algunas palabritas en el quechua que terminan en consonante. Mira, fíjense. Cuando sucede esto, por ejemplo, con hachun, que es nuera, hatay, yerno, atuk, zorro, kuntur, cóndor, ¿qué vamos a hacer? Antes de la y o cualquier otro sufijo posesivo, siempre se va a anteponer el infijo ni. Esa es una regla. Ya tengo aquí, mira, fíjense, ya, aquí tengo. Antes de la y he puesto, pues,
Ahora diría laptop ni, celular ni, internet ni, kuntur ni, atuj ni, hatay ni, hachun ni. Esa es una regla que debemos entender. Si yo quiero hablar esto en la segunda persona, para el iki sería laptop ni, ki, celular ni, ki, internet ni, ki. O sea, puedo variar, pero por ahora estamos en la primera persona. Esto puede variar con la segunda, tercera persona en singular y en plural, puede variar, ¿ya? Entonces, eso debemos tener en cuenta. Ahora, la segunda persona en singular, para el tú, por ejemplo, tu casa, tu perro, debemos utilizar el ik, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice, escribe la forma posesiva de cada animal utilizando el sufijo iki para indicar tú. Aljo o aljo, aljoiki. ¿Cómo se dice tu perro? Michi o Misi, ¿cómo se dice tu gato? Y aquí, por ejemplo, hemos desarrollado. Para decir tu perro, utilizamos qué cosa. Aquí estamos utilizando nuestro sufijo ik. Aljoiki. Ya está. El verbo puede quedarse así como está en mi kuchan, tu perro está comiendo. Ahora, yo puedo jugar con primera, segunda, tercera persona. Con primera persona, por ejemplo, con la y. Aljoy mi kuchan. Con la tercera persona, aljo mi kuchan. Puedo utilizar. El verbo no puede cambiar, pero puede cambiar los posesivos. Y aquí tengo una serie de ejercicios que tengo que hacer. ¿Cómo se dice tu puma en quechua? ¿Cómo se dice tu águila en quechua? Puedo utilizar. ¿Ya? Ahora, vamos a la tercera persona. ¿Ya? La tercera persona, para decir su casa, su perro, su chancho, ¿ya? Su carro, su laptop, utilizamos la N como sufijo. Estos eran mis animales, pero ahora pertenecen a mi hermana y son sus animales. Si antes le decía yo aljoy, ahora voy a decir aljon, porque pertenece a mi hermana, porque es de ella o de él. Ukukun, de ella o de él. Callan, loro, de ella o de él. Missing, de ella o de él. ¿Ya? Y ahora decimos, mira, vamos a completar las frases usando la N. Sigue el ejemplo, por ejemplo, chumpi. ¿Qué es chumpi? Es cinturón. Y la frase diría chumping su cinturón. ¿No es cierto? Ahora tú vas a completar esto. Lo mismo. Poncho, punchun, chullo, chullun, ya, chucu, chucu. Y con eso vas trabajando. ¿Me entiendes? Ahora, mira, ¿qué hemos visto? La tercera persona que termina en N, aquí está. Mira, fíjate, ¿ya? La segunda persona que termina en Iki, que presenta. Y la primera persona que termina en Y. ¿Ya? Muchas veces, estimados, ya aquí, como aquí, muchas veces podemos utilizar la misma conjugación del verbo. Por ejemplo, aljuigi mi gochkan, que viene a ser tu perro está comiendo. Aljuigi mi gochkan, mi perro, ya recuerda esto, mi perro está comiendo. ¿Ya? Y por último, aljun mi kuchkan, su perro está, ya, está comiendo. ¿Se dan cuenta? Puedo utilizar en este caso, estimados amigos, el verbo ya en ando, endo, terminando, que termina en ando, endo, ¿ya? Pero, mira, fíjate, aquí hemos puesto, todos terminan en lo mismo, comiendo, comiendo, comiendo. Y solo he variado en qué? En los posesivos. Y que viene a ser con el tú, la y viene a ser con el mi, ¿ya? Y la n, que es el sufijo de posesión, con el su. Ya está. Entonces, puede variar muchas veces solo con los posesivos, ¿ya? Entonces, estimados amigos,
Estos son los posesivos que tenemos que estudiar, tenemos que aprender un poco más los posesivos, porque se suele utilizar con mucha frecuencia en el quechua. ¿Ya? ¿Alguien, Chumanacho, me han entendido hasta esta parte? ¿No han entendido, estimados estudiantes? Ari, kusa, kusa. Ya. ¿Preguntas, dudas? Ya. Entonces, estimados estudiantes, por favor, este documento yo les voy a enviar para que puedan revisar, para que puedan trabajar con eso. Y nos vemos pues el día lunes en la evaluación, a ver cómo les va a ir en la evaluación. ¿Ya? Hay algunas partes, como vuestros compañeros preguntan, a veces son cosas pequeñas que tienen bastante significado. Y ahí a veces, si entramos un poco más, o trato de explicarles, algunos van a decir muy complicados el quechua. A veces por eso también no trato de explicar. Y hay veces también, como dice, hay palabritas que hasta a mí se me parece raro, ¿eh? Aparecen de un momento a otro y dice, ah, ¿de dónde salió esta palabra? Ya, pero seguimos aprendiendo cada día, ¿ya? Entonces, estimados amigos, aquí nos quedamos. Que pitucunchis. Conmigo, pues, nos vemos el día lunes. Estudien, repasen todo lo que está, todo lo que hemos aprendido. Ya, repasen, por favor. Repasen. Les voy a enviar los materiales al grupo. ¿Ya? Tu panantzkama.